¿Cómo están, estimado y estimada? Hoy hablaremos de las neoplasias, los cánceres. Neoplasia. ¿Todos saben qué significa neoplasia? Según Rupert Wiley, una masa normal de tejido con un crecimiento que sobrepasa al de los tejidos normales y no coordinado con esto, que conserva el mismo carácter excesivo una vez concluido el estímulo que lo provocó el cambio. En este ejemplo vemos un epitelio pluriestratificado en el cual vemos una masa tumoral que está creciendo de forma descontrolada, que es la característica de los cánceres, sobresaliendo hacia la superficie, pero también está infiltrando, pasando la membrana basal, infiltrando hacia la dermis. Y por supuesto, acá van a estar pasando los vasos sanguíneos y linfáticos, con lo cual puede causar metástasis a distancia, migración de células tumorales que van a colonizar otros territorios lejanos al tumor original. Esto es un cáncer, cáncer maligno. El estado neoplásico se da por cambio en el material genético que se transmiten a las nuevas generaciones de la célula neoplásica. Definiciones: neoplasia literalmente significa nuevo crecimiento. Oncología, rama de la medicina que trata del estudio de los tumores. Tumor, hinchazón o aumento de tamaño propio de los eventos inflamatorios, como los vimos alguna vez, o los definimos en las primeras clases de fisiopatología. Crecimiento íctico caracterizado por proliferación celular descontrolada y progresiva. Puede ser localizado o invasivo, benigno o maligno la masa tumoral. Cáncer, por lo tanto, es una neoplasia caracterizada por el crecimiento incontrolado de células anaplásicas, células indiferenciadas, que tienden a invadir al tejido circundante y a metastizar a puntos distantes del organismo. Esta es la definición de un cáncer. Gran grupo de enfermedades neoplásicas que se caracterizan por la presencia de células malignas. Hay cánceres en todas partes del cuerpo. Desde el punto de vista epidemiológico, por supuesto, que hay lugares de órganos y aparatos que son más afectados y que causan gran impacto en salud pública. Pero no deben olvidar que los cánceres pueden crecer en cualquier parte del organismo. Aquí tenemos una célula tumoral, un epitelio también pluristratificado en el cual está creciendo un tumor en forma exofítica hacia afuera, pero también termina finalmente ese tumor invadiendo zonas más profundas, de lo cual para seguir creciendo debe recibir, ¿no es cierto?, suministros de sangre para mantener la masa tumoral. En el fondo, la masa tumoral es un parásito metabólico del organismo que no cumple ninguna función, que va consumiendo al paciente. Causa lo que se llama un síndrome consuntivo, lo hace bajar de peso, lo va consumiendo poco a poco al paciente. Lo mismo acá, vemos un tumor benigno bien delimitado, que es la característica de los tumores benignos, y otro acá abajo en el cual vemos las expansiones que tiene el tumor maligno hacia todos lados, de tal forma que crece en forma exofítica hacia el exterior, hacia la superficie, pero invade finalmente zonas más profundas, llegando hasta los vasos sanguíneos, donde va a producir la famosa metástasis hemática, ¿no es cierto? Estas metástasis a la sangre van a llegar a territorios distantes, donde va a colonizar nuevos órganos e invadir e irrumpir, ¿no es cierto?, en la histopatología de ese órgano hasta destruirlo, causar una disfunción y la muerte del organismo. Otro cáncer, como el mieloma múltiple viene de plasmocitos, de células plasmáticas, ¿no es cierto?, que se empiezan a multiplicar en forma descontrolada, produciendo anticuerpos que es característico, que no cumple ninguna función en el organismo. Recordemos que las células plasmáticas guardan relación con el sistema inmunológico específico, la parte humoral del sistema inmunológico específico. Este es otro tipo de cáncer que empieza a causar lisis, destrucción dentro de la masa ósea, dolores óseos, ¿no es cierto?, fracturas patológicas, por ejemplo.
Definiciones: anaplasia, cambio en la estructura celular y en su orientación recíproca, caracterizado por la pérdida de diferenciación y la vuelta a una forma más primitiva, que no cumple ninguna función, al fin y al cabo. La anaplasia es característica, no se olviden, de los tumores malignos. Metaplasia, otro término que conocemos, que se refiere a la transformación de las células de tejidos normales maduros a otros tejidos maduros como mecanismo de un proceso adaptativo celular ante diferentes noxa agresión. ¿Ok? Proceso por el que las células tumorales se diseminan hacia partes más distantes del organismo, finalmente. Puesto que los tumores malignos no tienen cápsula, no están rodeados, no están delimitados, las células pueden escapar, convertirse literalmente en émbolo y ser transportadas por la circulación linfática y o sanguínea para implantarse en los ganglios y otros órganos distantes del tumor primario, que es la característica de los tumores malignos. Componente de un tumor que es importante. Tenemos dos conceptos básicos. Uno es el de parénquima tumoral y el otro es del estroma tumoral. El parénquima se refiere a la célula neoplásica propiamente dicha, propiamente tal, ¿no es cierto? Y el estroma, el tejido conjuntivo de sostén vascularizado que da la forma, la arquitectura al tumor. De tal forma que el estroma puede ser abundante o escaso, puede ser fibroso o puede ser laxo, y le da las características histopatológicas al tumor en cuestión. Estas combinaciones se relacionan con la consistencia del tumor en su aspecto macroscópico. Entre más tejido fibroso, más duro, más indurado es el tumor. Demoplasia. El término demoplasia se utiliza para tumores con abundante estroma fibroso a la histología y se traduce en la macrohistología como masa dura y difícil de cortar, que se denominan masa o tumores escirrosos. Clasificación de los tumores. Se clasifican en tumores benignos y malignos. El tumor benigno generalmente tiene pronóstico bueno, inusualmente produce la muerte. En cambio, el tumor maligno es agresivo y mortal generalmente. Para clasificarlo de benigno maligno a los tumores, se utilizan criterios clínicos y patológicos que evalúan, entre otras cosas, el comportamiento del tumor, su forma de crecimiento, de expansión, sus características macroscópicas, su aspecto histológico, que lo va a definir finalmente. Tumores, macroscópicamente hablando, tumores malignos, se evalúan los siguientes elementos. La presencia de cápsula, ¿no es cierto?, para definir un tumor maligno. Si produce compresión o invasión del tejido vecino. Si presenta necrosis. Cuando hay un rápido crecimiento, se va a producir necrosis del tejido, indudablemente. Y por supuesto, diseminación o no por los vasos sanguíneos. Por tanto, el tumor maligno no tiene cápsula, se disemina muy rápidamente en forma local, ¿no es cierto? Presenta necrosis y se disemina a vaso sanguíneo y linfático, produciendo siembra a distancia. Se usan también los términos como diferenciación y anaplasia para referirse a los tumores, para calificar el grado de similitud que tienen las células parenquimatosas tumorales con las células originales del tejido donde creció el tumor. Entre más similares, mejor diferenciado, mejor pronóstico, entre paréntesis. Los tumores benignos tienden a tener buena diferenciación, y una característica de ellos. Los tumores malignos tienden a ser pobremente diferenciados, no se parecen a las células donde se están originando, de tal forma que son caricaturas del tejido donde se originan, por lo tanto no cumplen ninguna función. El término anaplasia
es sinónimo de ausencia de diferenciación y por lo tanto es característica de los tumores malignos. Entender los términos de pleomorfismo, relación núcleo-citoplasma, hipercromatismo y mitosis atípica es importante para referirse a los tumores y estudio de los tumores malignos. Nomenclatura. Tenemos que definir si un tumor es benigno o maligno. Para ello debemos aclarar de qué naturaleza es, qué tipo de células lo constituyen, identificar en qué órgano o tejido está localizado. Todos estos datos son indispensables para poder tener una aproximación pronóstica de una lesión tumoral. Para la nomenclatura de los tumores, según su origen en términos generales, se utilizan ciertos sufijos. OMA, tumores benignos. Carcinoma o sarcoma es un sufijo que se utiliza para tumores malignos. Existen excepciones a esta regla, ¿no es cierto? Como son los tumores del tejido hematopoyético, de las células germinales o las células embrionarias. Los tumores de origen epitelial también se refieren a ellos como papiloma. Son tumores que crecen exofíticamente en los epitelios superficiales. El papiloma escamoso de la piel, que es muy común, sobre todo alrededor del cuello. Papiloma transicional de la vejiga, al interior, hacia el lumen, hacia el interior de la vejiga, por ejemplo. Adenoma, si se originan en glándula o crecen con patrón glandular, como el adenoma de la glándula tiroide o del riñón, por ejemplo. Los tumores de origen epitelial maligno se les llama carcinoma, ¿no es cierto? Y se pueden originar en cualquiera de los tejidos anteriormente nombrados, carcinomas de células transicionales de la vejiga, adenocarcinomas de colon, por ejemplo. Para los tumores originados en los tejidos mesenquimales, ¿no es cierto?, de relleno, el intersticio, se antepone al nombre del tejido donde se originó el tumor el sufijo oma, si es benigno, o el sufijo sarcoma si es maligno. Por ejemplo, si es cartilaginoso el tumor, si es benigno sería condroma y si es maligno se llamaría condrosarcoma. Lo mismo si es un tumor fibroso. Si es benigno se le llama fibroma. Si es maligno se le llama fibrosarcoma. Hay excepciones. Los tumores malignos del tejido linfoide, como este tumor sólido, ¿no es cierto?, que se genera en los ganglios linfáticos, en el vaso, ¿no es cierto?, que se llaman linfoma. Otra excepción son las neoplasias del tejido linfohematopoyético, como la leucemia, ¿ok? Los tumores malignos de tejido embrionario usan el sufijo blastoma. Los tumores de células germinales tienen nombres como seminoma, que es el tumor maligno más frecuente del testículo, tumor del saco vitelino, coriocarcinoma, entre otros. Los marcadores tumorales, como los antígenos de superficie, proteínas citoplasmáticas, enzimas y hormonas, los cuales pueden ser detectados en plasma y otros líquidos corporales, son tremendamente importantes, dado que su presencia apoya el diagnóstico del cáncer, nos ayuda a seguir, a hacerle un seguimiento al cáncer, útil para establecer la respuesta a algún tratamiento, ¿no es cierto? Quimioterapia, radioterapia o también a cirugía, para ver si se erradicó totalmente el tumor o para indicar la presencia de recidiva en el tiempo durante el control y seguimiento. Por lo tanto, tener en cuenta que estos marcadores tumorales son importantes. Los siguientes son ejemplos de marcadores tumorales: antígeno carcinoembrionario, la alfa-fetoproteína, la gonoatrofina coriónica, la fosfatasa ácida prostática, la enolasa neuronal específica, entre otros. Metástasis. La palabra metástasis significa la extensión de un tumor lejos de la lesión primaria y es una propiedad exclusiva de los tumores malignos. Los tumores se pueden diseminar por siembra a cavidades y superficie orgánica o por diseminación vascular
linfática o hemática. La vía linfática es la vía de diseminación clásica de los carcinomas y se hace siguiendo la vía natural del drenaje, que es importante tenerlo en cuenta cuando se hace un seguimiento del tumor en cuanto a invasión local y ganglios que están colindantes del tumor primario. La vía hematógena, por el contrario, va a ser más frecuente en los sarcomas. Los órganos más afectados lejos por metástasis son los pulmones e hígado. Por lo tanto, cuando se hace una etapificación de un tumor maligno, es importante ir a chequear estos dos órganos desde el punto de vista de imágenes para ver si hay metástasis en la zona. Para que se produzca una metástasis debe separarse un grupo de células de la masa tumoral, emigrar, ¿no es cierto?, intravasarse al interior de un vaso sanguíneo y luego extravasarse a distancia, en un sitio distante donde pueda crecer nuevamente y desarrollarse esta masa tumoral. No todos los tumores ni todas las células de un mismo tumor tienen igual capacidad de dar metástasis. Mecanismo: va a presentar moléculas de adhesiones endoteliales propias de cada tumor que lo hace tremendamente más agresivo. Sustancia quimiotáctica producida en los órganos a donde llega la metástasis, lo cual facilitará su crecimiento, o, por el contrario, la presencia de sustancias inhibitorias o creadoras de un ambiente inhóspito, hostil, que impidan la siembra del tumor en el lugar. Aquí vemos en esta diapositiva como la progresión de un tumor maligno está creciendo hacia el lumen, luego empieza a invadir la pared, en este caso del colon, y finalmente crece el tumor e invade vasos sanguíneos colindantes y ganglios linfáticos de la zona para causar metástasis. Lo mismo acá, estamos viendo la progresión, que es importante en la etipificación de los tumores, ver si un tumor está en forma local, si ha infiltrado ya la pared del órgano hueco, en este caso que es el colon, y en qué estadio está. Aquí ven, por ejemplo, el estadio 2A, en el cual el tumor invadió toda la pared, pero todavía no se disemina hacia los ganglios. El estadio 2B invadió los ganglios proventrital, y el cáncer en el estadio C se disemina a distancia. Una neoplasia benigna nuevamente bien circunscrita, bien redondeada, bien delimitada, ¿no es cierto?, que generalmente comprime órganos colindantes y de esa manera también puede causar estragos, como puede ser un meningioma, que es un tumor benigno a nivel del encéfalo, de las meninges, ¿no es cierto?, un tumor benigno, pero que comprime la masa encefálica y causa estragos. Neoplasias malignas son irregulares, se expanden para todos lados en forma aracnoidea, ¿no es cierto?, o de un cangrejo, como dice la palabra cáncer, ¿no es cierto?, que se va diseminando para todos lados, hasta finalmente invadir vasos sanguíneos y causar metástasis a distancia. Características que diferencian un tumor benigno de uno maligno. La diferenciación y anaplasia. En los tumores benignos son bien diferenciados, pueden ser igual al tejido de origen. En cambio, los malignos, algunos carecen de diferenciación, presentan anaplasia en mayor o menor grado con estructura atípica. Velocidad de crecimiento, que es importante. Los benignos son progresivos y lentos en el tiempo. Presenta figuras mitóticas anormales y normales en su estructura. Velocidad de crecimiento en los malignos errática, pudiendo ser lenta o muy rápida, en los cuales se aprecian figuras mitóticas numerosas y anormales. Invasión local, masa que no invaden ni infiltran, solo comprimen, como dijimos hace un rato. En cambio, los malignos ya son localmente invasores, infiltrando a tejido colindante. Metástasis. En los benignos no se produce metástasis por definición. En los malignos, por el contrario, es frecuente la metástasis. Acá vemos una comparación entre un tumor benigno del útero. Estamos viendo el útero acá, el útero, la tuboterina, ¿no es cierto?, y los ovarios. Recordemos que el aparato reproductor femenino presenta gran cantidad de neoplasias malignas.
que hay que tener en cuenta. Hay una especialidad que se llama gineco-oncología, exclusivamente dedicado a cirugía de tumores malignos. Acá vemos un tumor benigno que es frecuente en la población femenina alrededor de los 35, 40 años hacia arriba, que son los miomas o leiomiomas, que son tumores benignos de musculatura lisa del útero. Y por el contrario tenemos este otro, el tumor maligno, el leiomiosarcoma, que es tremendamente agresivo y causa invasión colindante de estructura, invasión de vaso sanguíneo, ¿no es cierto?, para causar metástasis a distancia. Base molecular del cáncer. Recordar las mutaciones, daño genético no letal, ¿no es cierto? Puede ser heredada en la línea germinal, ¿no es cierto? O adquirida en células somáticas, producida, por ejemplo, por agentes ambientales como productos químicos, radiación, virus, el virus papiloma, por ejemplo, en el cáncer cervicuterino, que es adquirida, ¿no es cierto?, esta anomalía en el tiempo, produciendo alteración en la expresión somática y en la expresión mitótica de las células del cuello uterino. Hipótesis genética, expansión monoclonal, cómo se va multiplicando finalmente esta masa tumoral, que en los cuales es un clon, son todas células iguales en su origen. ¿Ok? Definición importante, los protooncogenes, genes celulares que promueven el crecimiento y diferenciación normales. Por otra parte están los oncogenes, que son formas mutantes de protooncogenes que emiten señales que promueven el crecimiento celular injustificado. Los protooncogenes, por lo tanto, promueven el crecimiento celular en forma normal. Y están también los antioncogenes que regulan el crecimiento celular, como los genes supresores del cáncer. Genes reguladores de la apoptosis, los cuales regulan la muerte celular programada. Cuando se alteran esos genes, se produce, ¿no es cierto?, el cáncer finalmente, que son células monoclonales, se originan de una sola célula y se expanden sin ninguna función. Están las oncoproteínas, proteínas sintetizadas por los oncogenes, carentes de elementos reguladores, como factores de crecimiento, receptores de factores de crecimiento que pueden verse alterados, proteínas transductoras de señales, proteínas reguladoras nucleares, que actúan a nivel de la transcripción del ADN. Acá tenemos una diapositiva en las cuales se muestra un flujograma hacia la célula neoplásica desde una mutación genómica en células somáticas, los cuales causan alteración en la activación de los protooncogenes, alteraciones de los genes reguladores de la apoptosis o inactivación de genes supresores del cáncer, todo lo cual va a traer como consecuencia expresión de productos alterados de los genes y pérdida de productos génicos reguladores que van a permitir la expansión clonal del tumor, su progresión y su heterogeneidad. En el fondo, la manifestación de la neoplasia maligna. Por lo tanto, dentro de la base molecular del cáncer, el concepto de protooncogenes es importante, cómo se alteran estos protooncogenes para dar finalmente origen a los oncogenes que van a producir esta expansión monoclonal sin sentido, ¿no es cierto?, que va a manifestarse a través del cáncer maligno. Cambios estructurales, produciendo síntesis de producto anormal del gen, llamado oncoproteína. Cambio en la regulación de la expresión del gen, potenciando o produciendo una producción incorrecta de proteínas promotoras del crecimiento, por ejemplo. De tal forma que la carcinogénesis es un proceso en múltiples pasos, tanto a nivel fenotípico como genotípico, que finalmente llevan a la progresión tumoral. Ningún oncogen solo, esto es importante este concepto, ningún oncogen solo puede inducir la transformación celular completa.
Es necesaria la cooperación por cada oncogen, ¿no es cierto?, que esté especializado en inducir parte del fenotipo necesario para transformación completa. Se necesitan varios oncogenes en el fondo para llevar a la expresión del cáncer. Cada cáncer humano estudiado revela múltiples alteraciones genéticas que implican la activación de varios oncogenes y la pérdida de dos o más genes supresores. Por lo tanto, dentro de la biología del crecimiento tumoral tenemos la transformación maligna de las células dianas, de las células blanco, crecimiento de estas células transformadas, de estas células anómalas, invasión local, finalmente metástasis a distancia. Factores que influyen sobre el crecimiento tumoral. Uno es la cinética del crecimiento de las células tumorales, cuán rápido crecen estas células tumorales, este tumor, que va a depender, por supuesto, de la irrigación que tenga el tumor, de las condiciones del paciente, además para aportar nutrientes que activen y hagan proliferar en forma efectiva la masa tumoral. La angiogénesis, el tumor debe ser alimentado por irrigación de neovasos, que van a permitir esta expansión de estas masas tumorales que son indiferenciadas, que no cumplen ninguna función dentro del organismo, y van a permitir la progresión y heterogeneidad tumoral. La tasa de crecimiento tumoral depende de la fracción de crecimiento y del grado de desequilibrio entre la producción y la pérdida celular. La fracción de crecimiento de las células tumorales ejerce un efecto profundo sobre su sensibilidad a la quimioterapia anticancerosa. Es importante. O sea, tumores que crecen más rápido, ¿no es cierto?, van a ser más sensibles en general a la quimioterapia. Dentro de los factores que influyen en la cinética de crecimiento de las células neoplásicas o tumorales, tenemos la frecuencia de mitosis en una neoplasia, lo cual es un reflejo de su tasa de crecimiento. Los cánceres humanos se diagnostican solo cuando han transcurrido bastante tiempo desde su inicio, de su ciclo vital, lamentablemente. Llegamos muy tardío en general. La angiogénesis es importante para la mantención y la propagación y multiplicación del tumor. El crecimiento tumoral es absolutamente dependiente de la vascularización por el suministro de nutrientes como para la diseminación a distancia. Los factores angiogénicos pueden ser producidos por las células tumorales o por las células inflamatorias locales, ¿no es cierto?, que están reaccionando ante la invasión y crecimiento tumoral. Progresión, ¿no es cierto?, y heterogeneidad de los tumores. La mayoría de los tumores malignos son de origen monoclonal, pero las células que lo componen pueden generar sus clones de diferentes características, que hay que tenerlo presente. Aparición secuencial de sus poblaciones celulares que difieren en varios atributos fenotípicos, capacidad de metastizar, por ejemplo, respuesta a hormonas, por ejemplo, sensibilidad a fármacos antineoplásicos, etc. Estimado y estimada, muchísimas gracias por su atención.